Aston Martin está aplicando claramente la energía y el compromiso para ganar y por lo tanto es uno de los equipos más emocionantes de la Fórmula 1 en la actualidad. Conozco a Lawrence Stroll y a Lance desde hace muchos años y es obvio que tienen la ambición y la pasión por triunfar en la Fórmula 1. He visto cómo el equipo ha traído sistemáticamente a grandes personas con pedigrí ganador y me he dado cuenta del gran compromiso con las nuevas instalaciones y los recursos en Silverstone, donde está su factoría. Nadie en la Fórmula 1 hoy en día está demostrando una mayor visión y un mayor compromiso para ganar que ellos. Y eso le convierte en una oportunidad para mí. La pasión y el deseo de ganar que he presenciado en Aston Martin me convencen para mantener mi disfrute y compromiso con la Fórmula 1. Tengo la intención de volver a ganar en este deporte, en la Fórmula 1, y por lo tanto tengo que aprovechar las oportunidades que me parezcan adecuadas. Estas eran las declaraciones de Fernando Alonso el 1 de agosto del pasado verano de 2022 cuando anunció su fichaje para 2023 por Aston Martin, por el séptimo coche de la parrilla de 2022. En aquel entonces pues sonaron a muy buenas intenciones, pero pues muy similares cuando un piloto ficha por otro equipo. Claro, no vas a decir que fichas para quedar en mitad de la tabla. Eres realista de dónde está un equipo, pero tienes la esperanza de que suba y de que ascienda, ¿no? Lo mismo pasó cuando fichó por McLaren Honda, que era una conjunción que históricamente había funcionado muy bien, o posteriormente con Renault y Alpine en esta última época donde presumiblemente la marca de coches iba a apostar muy duro por volver a ganar un campeonato del mundo que no gana desde 2006. Finalmente eso se ha diluido, Alonso lo vio y decidió fichar sorprendentemente para muchos, o para la gran mayoría quizá, por Aston Martin. Pero retrocedamos algo más y veamos cómo han sido sus tomas de decisiones a lo largo de su carrera, porque al final esto es algo muy importante para un piloto para poder ganar o no. Vamos, básicamente es clave y el ejemplo es Hamilton cuando acertó en su maniobra por fichar en la nueva era híbrida por Mercedes, un cambio que también pocos entendían, pero bueno, hay información que los pilotos tienen cuando van a fichar por otro equipo de qué es lo que les pueden prometer más allá de lo que se ve desde fuera, ¿no? Como simples espectadores. Y como digo, le ha costado una década prácticamente volver a pronunciar a Fernando Alonso una frase tan bonita como la que dijo este domingo en Bahrein tras cruzar la línea de meta. Chicos, es un coche maravilloso. Ya solo con eso, el viaje parece que ha merecido la pena, aunque le ha costado, pero bueno, la perseverancia sin duda es una cualidad de los grandes deportistas. Pero como digo, antes retrocedamos. En 2001, talento tenía, aterrizó en Fórmula 1 y tuvo que esperar solo 2 años para tener en sus manos un coche ganador, el Renault. Venció por primera vez con él en Budapest, en 2003. Eran años en los que Ferrari estaba intratable con Schumacher, con Jean Todt, con Ross Brown, con Rory Vine y bueno, pues con la pista de Fiorano, la que tenían justo al lado de donde fabricaban las piezas y bueno, pues no necesitaban túnel de viento puesto que en tiempo real la tuerca nueva que habían probado o habían fabricado, el alerón, pues lo sacaban a pista y veían si funcionaba o no. Las reglas cambiaron y todos sabemos lo que pasó. En 2005 y en 2006 Alonso firmó sus 2 mundiales y en 2007 acertadamente fichó también por el equipo que había construido el mejor coche, McLaren. Que no ganara ninguno de sus 2 pilotos es otro tema, pero acertó en el movimiento. Sin embargo, lo que vio luego en McLaren, Fernando Alonso no le gustó, decidió abandonar por temas personales, evidentemente por temas deportivos no era, y volvió a Renault, que sería un puente hasta que en 2010 decidió fichar por Ferrari. ¿Acertó fichando por Ferrari? Hombre, es el mejor equipo históricamente, es el equipo, la escudería donde todo el mundo sueña con pilotar alguna vez en su vida. Económicamente está muy bien y el proyecto, pues bueno, es que viniendo de Ferrari pocas dudas podían surgir, ¿no? Y por el camino también había habido otros equipos que se habían interesado por él, como Red Bull, pero a priori un equipo de mitad de tabla, que estaba en crecimiento, pero
había dudas, sin duda, de hasta cuánto podía crecer esa apuesta. Pero bueno, luego pasó lo que pasó, pero aún así la fama, el aura que consiguió Fernando Alonso con Ferrari, eso ya no se lo quitan. Y, por ejemplo, está la temporada 2012, que creo que ha sido su mejor temporada en Fórmula 1 de todas las pistas, por lo menos hasta ahora, cuando casi obra el milagro de ganar con un coche que sin duda no estaba para ello. En esos años se definió muy bien, lo definió muy bien Martin Whitmars, que por aquel entonces estaba en McLaren. Fernando siempre pone el coche en un lugar que no le corresponde. Pues eso fue lo que le hizo crecer como piloto y lo que, bueno, pues su nombre se elevó todavía mucho más de lo que había conseguido anteriormente con los dos mundiales de Renault. Su siguiente salto fue precisamente a McLaren, quien se había unido a Honda para una emocionante nueva era de motores híbridos de Fórmula 1. Y bueno, pues con las puertas cerradas de Red Bull, gastado el ciclo con Ferrari, no parecía mala idea regresar a McLaren, sabiendo que se había unido a quien propició una de las mejores eras de la historia de la Fórmula 1, ¿no? McLaren Honda. Sin embargo, la complejidad para encajar la cultura nipona con la británica, el desacierto por parte de Honda en los primeros pasos de esta nueva reglamentación de motores híbridos y la previsión con la que Mercedes había trabajado en estas nuevas reglas hicieron que todos los monoplazas propulsados por Mercedes volaran, y eso se unió que Honda fuera el peor motor de la parrilla. Aquí quien eligió bien, como Honda anteriormente, fue Hamilton, para sorpresas de entendidos y aficionados. Niki Lauda le convenció, pero bien para dejar uno de los mejores coches, McLaren, por una incógnita llamada Mercedes. Y acertó. Alonso pudo tirar la toalla definitivamente, pero siempre había manifestado su deseo de igualar los 3 campeonatos de Fórmula 1 de su ídolo, de Ayrton Senna. Tal y como nos decía su entorno en esos años, hay que lograr el tercer campeonato por lo civil o lo militar. Y comenzaron los comentarios sobre si debía continuar Alonso en la Fórmula 1, si era momento de irse, pero la tenacidad y la ambición son dos cualidades de los grandes deportistas, y Fernando, en lugar de marcharse, decidió buscar en otras disciplinas la diversión que no le daba la Fórmula 1. Luchar por terminar décimo no era muy atractivo para alguien que había ganado 2 mundiales, así que probó las 500 millas de Indianápolis, el Mundial de Resistencia, ganó las 24 horas de Le Mans posteriormente. Luego decidió dejar oficialmente la Fórmula 1 para centrarse en el mencionado Mundial de Resistencia con Toyota, que lo ganó, y para prepararse para el Dakar 2020, donde finalizó, por cierto, como el mejor debutante de la historia, con su 13º lugar. Después de toda esta experiencia y de demostrar que sus cualidades al volante seguían intactas, regresa a la Fórmula 1 de la mano del proyecto de Renault llamado Alpine, y las expectativas de inversión eran muy altas, pero después de un año esa idea parecía desinflarse un poco, o al menos no eran las que estaban no eran los que estaban apostando por ser el número 1. Entonces llegó Aston Martin, y las promesas, que aunque sonaran para el aficionado similares a las anteriores, pues él evidentemente notó algo diferente y que podía su vida deportiva cambiar, o por lo menos mejorar con respecto al PIN. Al final, si no puedes estar en este caso parecía obvio que Red Bull era el mejor equipo, si no puedes estar ahí, pues ¿cuál me puede permitir optar para el siguiente paso? Y bueno, pues quizá lo que debía de sentir quien hace casi 15 años comenzaba a engrosar la lista de contrataciones de Red Bull, un equipo liderado por la ambición de Mateschitz, el dueño de la marca de bebidas energéticas, y que puso todo lo que estaba a su alcance para fichar a los mejores en la fabricación del coche y dotando de las mejores instalaciones. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el dueño de Aston Martin, Lawrence Stroll? Pues exactamente parece que lo mismo, fichando a genios como Dan Fallows, que es el delfín, ha sido el delfín de Adrian Newey durante 16 años, fichando a Mike Crack, a Martin Whitmars, a Luca Furbato, y que están terminando también ahora mismo el túnel de viento más moderno de toda la parrilla de Fórmula 1. Es solo una carrera, pero el salto de ser séptimo coche de la parrilla a ser segundo tras Red Bull es impresionante.
Ahora, Aston Martin debe confirmar que no es cosa de un circuito y de que como equipo aspirante a grande sabe evolucionar el coche a lo largo del año como así hará Red Bull. Fernando Alonso asegura que así sucederá porque ya se lo han adelantado sus ingenieros, que este AMR23 cambiará en un 66% hasta el final de la temporada. Las expectativas son altas y de momento superar a Mercedes y a Ferrari son palabras mayores. Este es el primer paso para un futuro poder igualar a su ídolo, Ayrton Senna, al que tenían un póster en su habitación. Veremos, Fernando es el que más creía en esta remota posibilidad y aunque sigue siendo algo muy lejano el ganar un mundial, el podio de este domingo ya le da la razón a su cambio, a la perseverancia de todos estos años por perseguir el equipo que le brinde un coche en el que poder divertirse y ganar carreras. Porque además, pues la alegría de Fernando Alonso al cruzar la meta este domingo en Sakir no era solo por ese podio y por los 12 puntos en el campeonato y porque había llegado el premio a toda una década, ¿no? Buscando este coche ganador con 41 años, en plena forma y dando las gracias a Aston Martin, pues parecía que la apuesta le había salido ganadora y bueno, pues resume un poquito todo este sentido, toda esta búsqueda durante toda esta década del coche ganador. Lo más sencillo, quizá económicamente tiene la vida resuelta, pues hubiera sido echarse a un paso atrás o buscar otra competición donde podía optar con más facilidad a un coche ganador, pero decidió elegir este camino respetable y bueno, pues sin duda que si se acerca otra vez a esa posibilidad de competir por un mundial, para él personalmente seguro que habrá merecido la pena. Al final, como dice Helmut Marko, el rival de Fernando Alonso y de Aston Martin en Red Bull, ahora mismo para Fernando la edad no existe y está en el mejor momento de forma de toda su vida. Que para que te eche un piropo Helmut Marko hace falta ya. Así que, bueno, felicidades Fernando. La verdad es que ha sido un subidón para toda la afición española y para todos los aficionados de Fernando en el mundo. Ya vas ganando generaciones nuevas de chavales que a lo mejor antes no comprendían cómo podía tener esos fans más maduros, por así decirlo, que siguieran apostando, siguieran viendo a Fernando, y los jovencitos que solo habían visto ganar a Vettel, Hamilton y ahora Verstappen, pues ojalá que disfruten con su pilotaje. Y bueno, pues vamos a ver, esto solo es el principio, pero sin duda que ha sido un comienzo muy ilusionante y que le da la razón a esa búsqueda insaciable 10 años después, que ya hace falta paciencia, de un coche ganador. Vamos a ver qué pasa en la próxima carrera.